premio, pero se va a ganar un premio aquel que responde. ¿Listo? Hay un rey que se llamó el rey Saúl. ¿Se acuerda del rey Saúl? Sí. El rey Saúl, vamos a estudiar hoy día de su vida. Y me gustaría hoy preguntarle si usted conoce o sabe algo acerca del rey Saúl en cuanto a su familia. ¿Sí? El rey Saúl tuvo varios hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Vamos a ver quién se gana el premio. ¿Cuántos hijos tuvo Saúl? Hijos e hijas, ¿no? 6. A ver, acá dicen 3, allá dicen 6. A ver, ¿quién da más? ¿Cuántos hijos tuvo Saúl? 4. 4. 5 dicen acá. 4, 5. ¿Quién dijo 5? 5 dijo María. ¿Alguno da más? ¿O menos? También recuerdo 4. 4. Son las 2 chicas y los 2 hijos. ¿Alguien más dice algo? ¿No? 6. 6. Que 4 mujeres, 2 varones, es el hermano. Ok. Listo. ¿Quién dijo 8? ¿Marcela o John? Bueno. Abra su Biblia. Primera de Samuel capítulo 14. Primera de Samuel capítulo 14 dice, versículo 49, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus hijas eran la mayor Merab y la menor Mical. ¿Cuántos vamos ahí? 5. ¿Quién dijo 5? Puede ser. Vamos a ver si cambia algo. Primera de Samuel 31:2. Primera de Samuel 31:2 dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Ahí se repiten nombres, ¿no? ¿Cuál es el que no se repite? Abinadab. Muchos dicen que la traducción de Isui es de Abinadab, pero yo no les puedo decir eso. Entonces, pues, como no tengo argumentos para decir que ese nombre corresponde al otro, tendríamos que sumar uno más. O sea, ¿cuántos vamos? 6. Listo. Sigo un poquito más adelante. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 8, dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. ¿Cuántos vamos? 7. Vamos, 7. Casi. Y una más. Segunda de Samuel 21:8. Segunda de Samuel 21:8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, las cuales había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. ¿Cuántos tenemos? 9. No ganaron. Se citan 9 hijos. ¿Alguien dijo 9? No. Yo escuché 8 nada más. 8. Fueron 9 hijos que tuvo. ¿De cuántas mujeres citadas en la Biblia? De 2. Una se llamaba Ahinoam y la otra se llamaba Rispa, que era su concubina. Una concubina era una mujer con la cual él tenía relaciones sexuales, pero no era una mujer legalmente su esposa. ¿Sí? ¿Tuvo más hijos? Es probable que haya tenido más hijos, pero no tenemos datos en la Biblia, entonces no podemos decir lo que la Biblia no dice. ¿Sí? Ahora, otra pregunta, pero esa ya no va a tener premio. ¿Cómo fue Saúl como padre? ¿Cómo fue Saúl como padre? ¿Irresponsable dijeron por acá? Es que digamos en el 7 dice, y perdonó el rey a mi Mefiboset, hijo de Jonatán. O sea, había otro Mefiboset. Había 2
de la descendencia de Saúl que tenían el mismo nombre, un hijo suyo y un nieto. El nieto era el hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset también. Sí, señor. Bueno, ¿sabe? Hoy vamos a estar hablando de la vida de Saúl, pero en especial de la paternidad de Saúl, porque hemos estado viendo de padres, de madres y de cómo muchas veces nosotros no somos precisamente los mejores padres. Y hoy vamos a ver algo que resalta en la paternidad de Saúl, que es la violencia. Hoy vamos a ver de un padre violento. Tengo un dato de Bogotá del año 2024. Me gustaría que lo tengan en cuenta. Esto se saca de una página que cita los diferentes tipos de violencia que puede haber en un lugar. En Bogotá, reportados en 2024, hubo 18.469 casos de violencia familiar. ¿Sabe cuántos casos hubo hace 10 años, o sea, en el 2014? De lo mismo, ¿no? Violencia física. ¿Alguno? Hubo menos. Y lo terrible es que hubo la mitad. De hace 10 años había 9.095 casos reportados en Bogotá de violencia. Y ahora tenemos 18.000. El doble. Doble de casos de problemas en casa, de violencia física. Directamente ahí es el dato, violencia física. ¿Sí? Y uno se pone a pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, en Engativá, nuestra localidad, hubo 1.500. En nuestra UPZ, que es desde por aquí más abajito, como desde el Galeón hacia arriba, hubo 379. O sea, hay mucha violencia en los hogares. Y mayormente esta violencia, ¿de dónde viene? ¿De los hombres o de las mujeres? De los hombres. De 10 casos que hay, 8 casos tienen que ver con hombres. Y peor aún, mayormente estos casos ocurren de un hombre agrediendo a una mujer. La mayoría de los casos tienen que ver con agresiones de hombres a mujeres. Esto no descarta de que las mujeres también son violentas en los hogares, ¿sí? Hay un porcentaje bajo, pero igual hay violencia de mujeres en los hogares. Vamos a empezar con 2 versículos, uno está en Santiago y otro está en Efesios. El de Santiago dice así, Santiago 1, 19 y 20. Dice, por esto, mis amados hermanos. Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué precioso versículo para que usted se lo pueda aprender. Y uno más. Uno está en Santiago. Ahora vamos a Efesios. Efesios 4, 26 y 27. Mire lo que dice. Efesios 4, 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este pasaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le escribe? ¿A la iglesia de dónde? De Éfeso. Eran cristianos. Y ahí llega y le dice a los cristianos, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. O sea, el diablo no se va a meter acá adentro, porque el que tiene a Cristo, ahí no entra el diablo. ¿Sí? No puede haber eso. Pero lo que sí puede haber es que usted le dio lugar al diablo. Le dio un espacio al diablo. ¿Cómo puede ser eso? Cuando usted se airó, cuando usted se enojó, le hizo un espacio al diablo en su casa. Entonces, con todo esto, vamos a empezar ahora sí
Como hemos visto, esta serie se llama Progenitores sí, Padres no, cambiemos la historia. Y hoy vamos a ver a Saúl, un padre violento. Saúl, un padre violento, y vamos a ver 3 puntos en cuanto a la violencia que mostró Saúl en su hogar. ¿Listo? ¿Qué es violencia? Violencia es el uso intencional de fuerza física o poder contra una persona, contra una comunidad, y que tiene como resultado un daño psicológico, lesiones, muerte, privación o un mal desarrollo. Eso es violencia. Y hoy vamos a ver cómo Saúl llegó a ser violento en su hogar. Vamos a empezar en 1 de Samuel. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Dice la escritura. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no has visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Quién estaba saliendo a provocar al pueblo de Israel? ¿Quién? Goliat. Goliat estaba saliendo y estaba allí diciendo: ¿dónde está ese pueblo de Israel que dice que tiene un Dios que los acompaña? ¿Se acuerda de todas las cosas que decían, blasfemando el nombre de Dios? Pero acá llega y dice de que había un premio para aquel que llegara y enfrentara a Goliat y los venciera. ¿Cuál era el premio? Iba a ser eximido de impuestos. ¿A quién le gustan los impuestos? A nadie. Iba a tener muchas riquezas, pero aparte dice que le va a dar a su hija por mujer. Podríamos decir entonces que el premio es la hija. Está dando como si fuera un instrumento, como algo que se puede vender a su hija. Mire lo que dice ahora 1 de Samuel capítulo 18 versículo 17. 1 de Samuel 18 versículo 17 dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Supuestamente, aquel que venciera a Goliat, ¿qué se le iba a dar? A Merab, ¿sí? A la hija mayor. Pero, oh sorpresa, llega el capítulo 18, y en el capítulo 18, ¿quién todavía no es la esposa de David? Mira, hubo un engaño. Y ahora, como estaba el rey Saúl buscando ocasión para matar a David, le dice a David: David, ahora sí te la voy a dar. Solo que ahora tienes que ir a pelear otra vez. Y llega y dice: ¿cómo yo voy a ser el yerno del rey? Pero él se va a pelear. Y otra vez, ahora él debe ser el yerno del rey, pero otra vez el rey le dice: no. Y peor aún, le da a su hija a otro hombre. Lo que yo quiero resaltar acá es que Saúl está cogiendo a su hija como un premio, como un trofeo, como una cosa. Y hablando específicamente de darla a un hombre. ¿Sí? Tenga en cuenta eso. Un hombre entregando a su hija a otro hombre con tal de que haga algo. Ganando algo, ganando un beneficio. Y empieza a unir esos conceptos. Mira uno más. 1 de Samuel capítulo 18, versículos 20 y 21.
Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: ¿qué cosa? Tú serás mi yerno hoy. Ahora lea el 25. Y Saúl dijo: decida David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Ahora ya no podía coger a Merab, porque Merab ahora era la mujer de Adriel, pero tenía otra que se llama Mical. Y le dice a David: mira David, ahora te tengo otra, pero tienes que hacer algo, tienes que ir a matar 100 filisteos. ¿Qué hizo David? David lo hizo y los mató. Tremendo. Hay muchas cosas que decir acá, pero otra vez, ¿cómo considera Saúl a sus hijas? Como un trofeo, como algo que se puede ganar, como algo que se puede pagar. Imagínese usted, la Mical vale 100 prepucios de filisteos. Eso es lo que está diciendo Saúl. Merab, ¿cuánto vale? Merab vale Goliat. Merab vale que vaya y pelee. Hablando de hijas, ¿cuánto vale una hija? ¿Qué precio usted le puede colocar a una hija? La verdad, es algo terrible como está viendo Saúl a sus hijas. Peor aún, las implica en un engaño, porque otra vez iban a darle, no le da, le va, no le da. Es terrible. Y algo que yo escribí acá es: ¿sabe usted que hay padres en el mundo que venden a sus hijas al mejor postor? Hay padres en el mundo que, dependiendo del beneficio que pueda conseguir, entregan a sus hijas. ¿Qué me puedes dar? Yo tengo una hija. ¿Se la dan? Y a nosotros nos parece una locura en este lugar. Pero hay lugares que es tan normal en donde entregar una hija es como algo, un objeto, algo más. Pero ¿sabe? Pasándolo a nuestro contexto, vea usted a su hija o a sus hijos, porque acá ya podemos hablar de todo, como un instrumento en favor de sus deseos, de su futuro o de sus pecados. ¿Sabe? Hay muchos padres que ven a sus hijas con ojos de qué es lo que puedo sacarle a mi hija o a mi hijo, porque pues yo tengo deseos, tengo algo, entonces voy a ganar algo con tal de que esto pase. Y peor aún, como le decía, de 10 abusos que hay, 8 tienen que ver con hombres. Y cuando se habla de esto en Colombia el abuso sexual a menores se parece mucho a la cifra que tuvimos ahorita de abuso físico. Abuso físico tiene que ver con golpes, con, bueno, todo lo que tiene que ver con violencia. Pero acá, específicamente hablando de violencia sexual, hubo 19.192 casos en el 2024. Eso quiere decir que hubo 53 casos por día de abuso sexual a menores. 53. ¿Y sabe quién fue la mayor cantidad de abusadores de estos chicos? ¿De dónde cree que sale? De su familia, de su entorno familiar. Otra vez, la misma cifra se repite. De 10 abusos, 8 tienen que ver con familia. Y mayormente tuvo que ver con hombres. Si usted se fija, la hija mayor, ¿cómo se llama la hija mayor de Saúl? Merab. ¿Usted escucha a Merab hablar en la Biblia? No, está callada. ¿Sabe cuál es uno de los síntomas de un hijo que tiene un papá violento? Muchas veces es silencio, por miedo,
porque no sabe qué consecuencia va a traer si dice algo. Pero Merab nos muestra algo que sucede. ¿Qué pasa con Mical? ¿Sabe qué pasa con Mical? Mical, frente al miedo, dice que ya estaba casada con David, y dice que llega y pone una estatua en su cama para que diga de que David está durmiendo. Y al siguiente día, cuando van a buscar, pues se encuentran una estatua. Y le dice a Saúl, Saúl, es que David me dijo que si yo no lo dejaba ir, él me iba a matar. ¿Y eso qué era? Eso es mentira. ¿Y sabe cuál es otro de los puntos en donde los chicos por ahí llegan a caer por causa de un papá violento? En mentiras. Y yo le quiero decir enfáticamente que Dios condena todas estas cosas. El abuso sexual ¿es condenado en la Biblia? Sí, claro que sí. Mire lo que dice en Levítico capítulo 18, versículo 6. Y después vamos a ir al final. Levítico 18, 6. Habla de tíos, habla de tías, habla de la hermana, habla del hermano, habla de todos. Pero específicamente hablando por ahí de los hijos y haciendo un panorama general en el versículo 6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima, ¿qué dice ahí? Alguna, para descubrir su desnudez. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. El Señor lo dice enfáticamente: ninguno. ¿Y qué pasa si usted cae en eso? Mire lo que dice Levítico 18, versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Usted ve una lista de un montón de perversidades y dice en el versículo 24: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Se da cuenta de la seriedad con que el Señor toma esto? ¿El abuso familiar es algo condenado en la Biblia? Sí, claro que sí. El Señor le pone muchos calificativos, le pone vómito, le pone abominación, porque eso hacían los pueblos que vivían en el lugar donde vivió Israel después, la tierra prometida. El Señor le dice: usted no se va a parecer en ninguna de estas cosas a esos pueblos. Yo, Jehová. Y yo les llamo la atención hoy día a que entendamos, ¿no? Esto. Dios le ama mucho a todo el mundo, pero odia el pecado. Y el abuso sexual es algo condenado en la Escritura totalmente. Después vamos a decir algunas cosas en la conclusión, pero por favor ténganlo en cuenta. ¿La Biblia dice de esto? Sí lo dice. Le invito a que cada vez que terminemos uno de los puntos, lea conmigo Salmo 127. Ahorita estamos terminando el primer punto, que es violencia sexual. El capítulo 127, versículo 3 dice: he aquí, si lo tiene conmigo, léalo por favor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Listo? Téngalo ahí. Vamos a leer uno a uno en la medida en que vamos terminando un punto más. Los hijos son herencia de Jehová.
no son un trofeo, no son algo que se puede vender, son herencia de Jehová. Cosa de estima, el fruto del vientre. Segundo punto. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30. Si lo tienen, léalo conmigo. Dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Imagínense usted decirle a alguien: hijo de la perversa y rebelde. ¿A qué le suena eso? A insulto, ¿verdad? ¿Sabe cómo lo traduce otras traducciones de la Biblia? La Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo traduce. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido, hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea el rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? La Nueva Versión Internacional, mire cómo lo traduce. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Me llama la atención que el insulto, ¿a quién evoca? A la mamá. A la mamá. ¿Y saben cuántos insultos hay por ahí que evocan a las mamás? Porque la mamá es algo preciado. Y entonces llega y le dicen ta, 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 y tiene que ver algo con la mamá. Y acá estamos viendo ahora violencia verbal. Violencia verbal. En los datos que estuve encontrando, hay algo que se llama violencia emocional, que engloba también la violencia verbal. Dice, es denominada toda acción u omisión que dañe la autoestima, la identidad o el desarrollo de la persona. Incluye insultos constantes, la negligencia, el uso de gestos intimidatorios, la humillación, el no reconocer aciertos, el chantaje, la degradación, el aislamiento de amigos y de familiares, la destrucción de objetos apreciados, el ridiculizar, rechazar, amenazar, explotar, comparar, etc. ¿Sabe cuántos reportes de esto hay en Bogotá? ¿Se acuerda del número que había de violencia física? De violencia emocional se reportaron en el año 2024 51.070 casos. 51.070 casos. Y de esos en Engativá hay 4.050 casos. O sea, hay muchos. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó en Primera de Samuel 20:30? Que es el versículo que leímos ahorita. Había dos personas allí. Uno era el rey Saúl y el otro Jonatán. Jonatán estaba allí sentado con su papá en la mesa. Estaban comiendo la cena y se acostumbraba que David llegara y se sentara en un lugar en esa mesa. Pero ¿qué pasó? El primer día dice que Saúl dejó de ver a David, que se sentó a la mesa. Y entonces pasa el segundo día, y cuando llega el segundo día, ahora sí, Saúl pregunta, ¿y dónde está David? Y entonces Jonatán le dice algo. Me pidió encarecidamente, usted puede leer el contexto, me pidió encarecidamente que yo lo dejara ir a la casa de su padre en Belén. Y entonces se paró Saúl, se enojó y le dijo, hijo de... todo lo que leímos hoy.
Y me llama la atención porque la idea de esto es, ¿por qué se enojó Saúl tanto porque no estuviera ahí sentado David? ¿Qué quería hacer Saúl con David? ¿Le quería dar comida? Matarlo. No le estaba esperando porque se defraudó, le cocinó rico y ese día no llegó. Rey Saúl quería matar a David. Lo dice una y otra vez. Versículo 31, si quiere lo podemos ver. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ¿qué? ¿Qué quiere hacer Saúl con David? Lo quiere matar. Y lo que quiero unir con esto es que el rey Saúl se enoja con su hijo porque sus objetivos malos no pueden ser llevados adelante. Su hijo le frustró el plan. Quién sabe, por ahí ya tenía organizado algo, tenía afilada la lanza, pero en ese momento el hijo le frustró el plan. ¿Y sabe cuántas veces por una frustración de un plan suyo, sea bueno o malo, a causa de sus hijos, usted le responde de una mala manera? Usted llega y le quería hacer algo, ¿sí? Quería trabajar en algo, quería salir a hacer algo y pasa algo con sus hijos que le frustraron su plan. Y uno llega ahí, no sé si le sale hijo de la perversa y rebelde, pero le dice algo. Le dice algún insulto, que espero que no sea ninguno aquí, ¿no? Una grosería. Ahorita le tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo una grosería en su casa? Uno espera que los cristianos no digamos nada de groserías, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero ¿cuántas veces sus palabras han herido a sus hijos? Porque la violencia verbal es algo que daña. Mire lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice, hay hombres, interesante que no dice mujeres. Primero se refiere al hombre, no porque la mujer no diga, pero nos hace referencia primero a nosotros. Hay hombres cuyas palabras... 12 y 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Usted le han dado un espadazo alguna vez? El otro día el hermano Giovanni estaba aquí con un cuchillo. Imagínense que usted llegue y le den con una espada, con un machete. Y ahí dice que hay hombres que sus palabras son como un machete que se metió, como una espada. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es un insulto. Los insultos son tan graves como que ahí dice como matar. Y mira lo que dice Santiago capítulo 3 versículos 9 y 10. Santiago 3, 9 y 10 dice, con ella, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Usted puede estar dañando de una manera tan terrible como meterle
un cuchillo a su hijo cuando usted lo trata mal, tonto, estúpido, póngale cualquier nombre. Pero eso daña, lastima. Y si usted, imagínese, ¿no? Usted con un cuchillo ahí metido, con una herida, no sé si alguna vez le pasó algo de eso. ¿Cuánto tiempo dura en cubrirse eso, en curarse? Pasa tiempo. ¿Y cuánto tiempo dura en curar una herida así? De una palabra que se dijo. Tenga cuidado porque las palabras dañan, lastiman, es violencia. Y lea otra vez conmigo ahora Salmo 127, versículo 4. Salmo 127, versículo 4, hablando otra vez de los hijos. Salmo 127, versículo 4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saetas habla de flechas y el valiente habla acerca del arquero. Un arquero sin flechas, grave. ¿Qué va a hacer? ¿Lo van a matar? Gracias a Dios por los hijos, porque son como saetas en manos del valiente. Por último, hemos visto violencia sexual, hemos visto violencia verbal, pero vamos a ver ahora violencia física. Violencia física. Primera de Samuel capítulo 20. Primera de Samuel capítulo 20, versículos 32 y 33. Primera de Samuel 20, 32 y 33. Dice la escritura: y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Agarró una lanza y se la manda a su hijo. Otra vez, no está jugando Saúl, quiere matar. Y en medio de su enojo, no importa, voy a matar a Jonatán. Ese día casi Jonatán muere a causa del enojo de su papá. Interesante que otra vez Jonatán estaba diciendo una mentira. Él no le había dicho a David que se fuera a Belén. Pero otra vez, muchas veces los hijos con padres violentos usan las mentiras para poder estar un poquito más protegidos. ¿Por qué Saúl llega y toma esta lanza? Mire lo que dice el versículo 32. Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Llama la atención porque muchas veces cuando un padre es cuestionado por sus hijos sobre alguna actitud de ellos, ¿sí? Papá, ¿por qué estás viendo esto? Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Papá, ¿por qué pasamos por acá? Y entonces el papá: ¿por qué me cuestionas? Y ahí llegó y agarró la lanza. ¿Cuántas veces los cuestionamientos sinceros de nuestra familia a nuestras actitudes o malos procederes repercuten en una agresión? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces porque no queremos que nuestros hijos nos digan lo que hicimos mal, reaccionamos mal. Algo más ahí. Según lo que dice versículos anteriores, Saúl tenía miedo de que David llegara a ser rey. Y entonces le dice a Jonatán: Jonatán, si tú no lo matas, lo que va a pasar es que David va a tomar el lugar que te corresponde a ti. Porque Jonatán era el hijo del rey, que le correspondía ahora ser el rey. Esto tiene que ver entonces
con un deseo de que no nos quiten algo. Pero, ¿sabe? Esto ya había sido quitado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo el Señor le había dicho a Saúl: Saúl, tú ya no vas a ser más rey. ¿Se acuerdan? A Saúl lo ungieron. Saúl era el rey, pero Saúl le dijeron: Saúl, ve y termina con los amalecitas. ¿Y sabe qué hizo él? Tomó a un rey que se llama Agag, se lo trajo y le dijo: a este no lo voy a matar. Y después llega y hay ovejas, y hay vacas, y hay cosas bonitas que quedaron por ahí, y se lo trae. Y llega y le dice Samuel: Saúl, ¿y por qué oigo balido de ovejas? ¿No hiciste lo que se te dijo que tenías que hacer? Y entonces llega y Saúl dice: no, Samuel, es que el pueblo tomó ovejas y vacas porque querían ofrecerlos a tu Dios. Ni siquiera dice a su Dios, dice a tu Dios. Y entonces en ese momento llega Samuel y le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Dios te desechó a ti. Y han pasado los años. Y eso es frustración en el corazón ¿de quién? De Saúl. Saúl está frustrado por algo que perdió. No es que en ese momento está perdiendo algo, es que ya lo perdió antes. La frustración del Saúl ahora se viene a dar en la mesa. Y otra vez, ponga eso en el contexto de nosotros. ¿Cuántas veces los padres frustrados no hacen cosas que no tienen que hacer? Es que me pasó esto en el trabajo, y entonces llega y se descarga en la casa, hay un griterío porque pasó algo en el trabajo. ¿Y qué tiene que ver el trabajo con sus hijos? El trabajo es el trabajo. Y sus hijos son sus hijos. ¿Por qué tienen que pagar los hijos por las frustraciones del padre en otro lugar? Pero lo que está pasando hoy es eso. Un padre frustrado que en sus fracasos, con el celo, con los pecados que hizo, quiere ahora hacer daño. Sería interesante que usted busque cuántas veces han habido homicidios por personas frustradas, resentidas, que llegan y quieren descargarse con alguien. Están enojados. Te hago daño. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Un versículo muy bueno para aquellos que nos enojamos, porque acá llega y dice que el de grande ira llevará pena. Solo tener ira, solo vivir con ira, a usted le trae pena, va a traerle vergüenza, va a traerle dolor. Pero si aparte le añade violencia, añade nuevos males. Ya va a ser peor. ¿Qué dice? Me llamó la atención que no solo fue un rey que hizo esto, sino que una reina hizo esto. Mire, una mujer que llegó y atacó a sus hijos. Primera de Reyes 11, 1 al 3. Primera de Reyes 11 del 1 al 3. Primera de Reyes 11 del 1 al 3 dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Primera de Reyes 11. Segunda entonces. Qué pena, yo tengo acá más. Segunda de Reyes. Gracias por perdonar. Otra vez. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país.
Detalles que usted debe notar acá. ¿Quién muere? Dice que Ocosías, el hijo de Atalía, murió. Y cuando Ocosías muere, ¿qué hace Atalía? Destruye toda la descendencia real. Y es interesante porque uno de los hijos de Ocosías, ¿cómo se llamaba? Joás. Dice, tomó a Joás, hijo de Ocosías. Entonces, ¿qué era de Atalía? Era un nieto. No se sabe si Atalía tuvo más hijos, que por ahí podían tomar el reino. Pero dice que la descendencia real, por ahí alguno que por ahí podía tomar ahora el reino, fue destruida. Pero lo que llama la atención es que quiere matar a su nieto. ¿Por qué lo quiere matar? Porque quiere ser rey. Y otra vez decimos que muchas veces la violencia se justifica por nuestras motivaciones, por nuestras ambiciones. Uno que quiere ser rey, mata a los demás. ¿Qué dice el Señor en su palabra de esto? Habla muchísimo de esto. Salmos capítulo 11, versículos 4 al 7. Dice, Salmos 11, versículos 4 al 7. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene el cielo, en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, y mira lo que dice ahí, y al que ama violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Si nos quedamos ahí, nos dan las dos. Hay mucho que decir. Pero llega y dice el Señor que el Señor aborrece, ¿qué cosa? La violencia. Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 13. Génesis capítulo 6, versículos del 11 al 13 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, ¿qué cosa? Llena de violencia. Llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y es aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré por la tierra. ¿Qué hace Dios? Destruye. Hay muchas veces que la gente dice, y ahorita vamos a hablar también de eso, ¿por qué Dios permite que en un hogar pasen cosas así, no? ¿Sabe? Dios nunca quiso que en un hogar pase eso. ¿Quién fue el que hizo lo que hizo en el hogar, lo que pasó en ese hogar? El mismo hombre. El hombre es el que hace daño. Dios no lo hizo. La confusión llega por pensar de que como Dios es Dios, entonces Él permitió que eso pasara. ¿Sabe? Es que Dios ha dejado que el hombre tome la decisión, y el hombre toma decisiones pecaminosas. Pero no es Dios quien permitió esto, o quien quiso eso más bien. Fue el hombre. Salmo 127, versículo 5. Con esto ya estamos casi concluyendo. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Otra vez hablando de los hijos, dice, el que llenó su aljaba de ellos. ¿Sabe qué era la aljaba? Era ese tarrito donde colocaban las flechas. Y dice que un tarrito lleno de flechas es algo bueno.
con algunos amigos discutíamos de esto y decía, bueno, ¿y cómo es su aljaba? ¿Es grande o es chiquita? Que por ahí si es grande le entran muchas flechas. A nuestros abuelos le entraban muchas, ¿no? Uno diría, no, pues a mí solo me entran 2 y ya. Pero sea como sea, el arquero con flechas es bendecido. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado. Los hijos no traen vergüenza, aunque por ahí al principio lleguen y por ahí lo hagan quedar mal. Los hijos son una bendición. Recuerde eso. Terminamos con esto y le habíamos puesto a este mensaje: Saúl, un padre violento, un padre que estuvo dispuesto a vender a sus hijas, violencia sexual, un padre que le dijo de todo a su hijo, violencia verbal, y un padre que estuvo dispuesto a enclavar a su hijo, violencia física. ¿Dónde empezó todo esto en Saúl? ¿Se acuerdan cómo era Saúl? Dice que Saúl era hijo de un valiente, de un hombre muy renombrado. Saúl era alto, ¿sí? Los altos así como yo. Y dice que en el pueblo todos le pasaban ahí por encima y Saúl los veía así. A mí me encanta cuando yo voy en Transmilenio, muy poquitas veces voy, pero yo estoy ahí encima de todos yo estoy encima de ellos. No me espichan. Y Saúl era así. Saúl era un hombre alto, fuerte, bonito, tenía todo. Pero, pues Dios llegó y lo miró y dijo, este va a ser el rey. Y cuando Saúl llega a recibir este llamado, a él le dio pánico, terror. Dice que cuando ya lo van a presentar, dice que se esconde. Y empieza Samuel le pregunta al Señor, Señor, ¿será que no vino? Y el Señor llega y le dice, está detrás de por allá, búsquenlo. Y estaba escondido. Y lo encuentran y lo ponen y mucha gente dice, este nos va a salvar. Mire, se está escondiendo detrás. Después de ¿quién se va a esconder? No, ese no nos va a salvar. Entonces uno ve a un Saúl que empieza con un perfil bajo. Un Saúl que puede incluso decir que es humilde, que por ahí tiene mucho temor de la responsabilidad que le viene. Y uno dice, ¿será que una persona así puede terminar siendo tan violenta? Y pasan los años y Saúl empieza a ganar. Dice que hubo uno que llega y le dice al pueblo que se tienen que sacar el ojo derecho para que ahora ellos puedan tener alianza con ellos. Y Saúl escucha eso y dice que llega y dice, cualquiera que no viniera conmigo para pelear contra ellos va a ser maldito, va a morir. Y se le une un montón de ejército y tiene su primera victoria. Y llega y ahora todos aclaman a Saúl, Saúl es el rey. Y empieza a escalar su autoridad. Empieza a ser más fuerte. Empieza a ganarle a los filisteos. Pero llega un día y Samuel tenía que ir a bendecir al pueblo. Saúl no podía hacer eso. Samuel era el que lo podía hacer. Y entonces Saúl llega y dice, se me está yendo la gente, se me está desertando. Esto es 1 Samuel capítulo 13. Se le está desertando el pueblo. Y entonces llega y Saúl toma una decisión equivocada. La decisión fue, yo voy a tomar el lugar de Samuel, yo voy a ofrecer el sacrificio. Y justo cuando lo está ofreciendo, ¿quién llega? Llegó Samuel y le dijo, ¿qué hiciste? Locamente has hecho. ¿Qué hiciste? Y el Señor ya le dijo, fracasaste. Llega y pasan 2 capítulos más, capítulo 15, y otra vez, como les había dicho hace un rato, el Señor había dicho que exterminen a un pueblo y él dijo no. Y otra vez fracasó. Y el Señor dijo, te desecho. Capítulo 16 de 1 Samuel dice que Saúl estaba siendo atormentado por un demonio. ¿Ha leído ese pasaje? Dice que Saúl le estaba atormentando un demonio. Dios permitió que un demonio estuviera atormentando a Saúl. O sea, había presencia demoníaca en Saúl. ¿Se acuerda qué hace el diablo? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar,
matar y destruir. Saúl le abrió la puerta ¿a quién? A Satanás. Y lo que terminó de darle el último golpe a la vida de Saúl fue que un día, cuando un jovencito ganó, que se llamó David, las mujeres empezaron a cantar. Las mujeres cantan muy bonito. Y esas mujeres, imagínense un coro de, no sé, 1.000.000 de mujeres cantando ese día. Y cantaban así: Saúl mató a sus 1.000, David a sus 10.000. ¿Y sabe qué empezó a cargar el corazón de Saúl? Celos, ira, enojo, porque este jovencito me está quitando mi lugar. Así empezó a caer Saúl en ser un padre violento. Y yo le quiero llamar hoy, primero a usted, si usted ha sido un padre violento, a que usted confiese sus pecados. Porque eso es pecado. Si usted ha dañado a sus hijos, sexual, verbal o físicamente, eso es pecado. Y lo lindo es que el Señor lo puede perdonar hoy día. Primero, pídale perdón al Señor y después pídale perdón a sus hijos. Porque eso es pecado. Pero también está el otro lado de la moneda, y no hablamos tanto. ¿Cómo perdonar a un padre que ha sido violento? Papá o mamá que han sido violentos en la casa, de diferentes maneras. ¿Cómo perdonar eso? ¿Sabe? Nadie niega de que un padre violento tiene que pagar por lo que hizo. A veces dicen que los cristianos pasamos todo por alto y en realidad debemos perdonar todo. El Señor nos perdonó en la cruz y por lo tanto tenemos que perdonar todo lo que pase en nuestra vida. Sin embargo, las autoridades fueron puestas por Dios. Y si es necesario denunciar algo, hay que hacerlo. Pero el perdón no debe ser algo opcional. El perdón debe ser algo que se da siempre. Hace muchos años, cuando estábamos en Ecuador, yo le decía a los consejeros: si usted llega a recibir a un chico en su cuarto que haya tenido algún problema en su familia de violación, por favor me lo avisa. Y un día un consejero llegó y me dijo: mire, ¿sabe qué? Me decía tío Juanda, pasó esto, en un caso de violación, ¿qué hacemos? Cuando hay una violación, uno no se calla. Cuando hay una violación, se denuncia. ¿Qué tuvimos que hacer? Llamar al pastor de donde venía esa persona y hacer que el pastor hiciera la denuncia formal, porque esto nos estaba compartiendo un niño. Era un niño. ¿Qué le había pasado eso? Porque eso no se pasa. Eso tiene que hablarse, tiene que decirse. Que se perdone, se debe perdonar. Y yo le llamo hoy, por favor, si usted ha tenido algo así, ¿Dios le está llamando a perdonar? Sí. Que Dios pase por alto. Esas cosas se tienen que hablar, se tienen que decir, no se tiene que callar. Y es una bendición porque la Biblia dice que las autoridades fueron puestas por Dios para algo, y en este caso para que eso no suceda. Y yo escribí algo al final aquí. El perdón seguramente de algo así es doloroso, obviamente, pero es algo que el Señor quiere que usted haga, porque si usted no lo hace, usted se está haciendo más daño del que no está haciendo por pedir perdón, por dar perdón. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos. Yo no conozco por raíz sus intimidades, pero el Señor sí las conoce. Sea de que usted
como padre haya sido un padre violento, papá o mamá violento, o que usted como hijo haya recibido la violencia de sus padres. El Señor conoce todo, a Él no se le pasa nada. El abuso sexual es un pecado tremendo. El agredir a nuestros hijos con las palabras que les decimos es algo que aborrece el Señor. Cuando alguien hizo daño físicamente a otro, en este caso padres a hijos, es una abominación, es pecado. Y yo le quiero animar hoy a que usted confiese sus pecados, porque ese sería un progenitor, no sería un padre. Un padre cuida, un padre ama, un padre enseña. Pídale perdón al Señor de la cosa que haya hecho, de las cosas que haya dicho. Saben, no lo leímos hoy día, pero Saúl invitó a Jonatán, a que matara a David. Y lo que eso indica es que la violencia quería seguir propagándose. Y eso pasa muchas veces. Lo que los padres hicieron termina haciéndolo también los hijos. Y eso no tiene que ser así. Si su papá fue un papá violento, o si es un papá violento, ya sabe lo que dice la Escritura, pero hoy le invito a que lo perdone. No porque yo se lo diga, o porque yo haya pasado lo que usted pasó, sino porque Dios lo dice. Porque Él le perdonó tanto que le pide que usted haga lo mismo. Somos pecadores viviendo en este mundo que hacen cosas terribles muchas veces. Y por eso es que tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que ser ejemplo con familias diferentes, familias que se respeten, familias que se amen, que se cuidan, no que se agreden. Señor mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque usted es un Padre perfecto que nunca va a hacer violencia con nosotros, que restaura todo. Padre, ayúdenos a nosotros, a los que somos padres, a cuidar a nuestros hijos, a enseñarles qué es lo bueno y qué es lo malo. Ayúdenos, Señor, a que cuando suceda una situación de enojo, de ira, podamos ir a usted de rodillas, pedir perdón, pero no actuar como actúan la mayoría, con gritos, con peleas, con golpes, con abuso. Señor, que nuestras frustraciones no lleguen a nuestra casa, que nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos controle, que cuando nuestros hijos nos digan que hicimos algo malo, podamos ser humildes, reconocer que hicimos mal. Perdón, Señor, porque muchas veces yo también caigo en esto. Ayúdenos, Señor, a ser de ejemplo, a ser padres que aman, que cuidan, que nuestros chiquitos crezcan de una manera sana,
y que si es necesario pidamos perdón. También pedimos que nos ayude a ser padres para esos niños que por ahí están viviendo situaciones así. Tenemos tantos niños jóvenes que llegan a nuestras iglesias, que están destrozados porque han pasado tantas cosas horribles en sus hogares. Señor, el pecado es tan terrible. No nos imaginamos cómo un padre puede llegar a hacerle cosas así a sus hijas, a sus hijos. Pero es la verdad. Tenemos una sociedad llena de pecadores, de la cual también nosotros formamos parte. Gracias porque usted cambia la vida y ayúdenos, Señora, a que cada día podamos ser más aquellos que le seguimos a usted. Gracias por este tiempo, dejamos este día en sus manos, lo que resta de la semana, y usted nos ayuda a honrar en todo lugar donde estemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Iglesia, estamos despedidos.